Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con Eloy Marchán, director del portal periodístico El Foco y periodista del semanario Hildebrand en sus 13. Eloy, ¿cómo estás? Bienvenido. Armando, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes y seguidores de Rajes del Oficio. Muchas gracias. El día de hoy, Eloy, quería hablar contigo Ujú, del estado de la prensa ujú, peruana tradicional en el marco de tres sucesos que han dominado la narrativa televisiva de las últimas semanas. Y el primero es el caso del velorio y muerte del ex dictador Alberto Fujimori. En tu columna del 13 de septiembre, Irse de Boca en el semanario de Hildebrand, y cito ujú, textualmente, decías lo siguiente: las portadas de los diarios de ayer jueves, un día después de que se anunciara la muerte del ex dictador, fueron ujú. un déjà vu de los 90. Salvo la República, ninguno recordó los crímenes por los que purgó prisión, ni siquiera aquellos que él mismo confesó. El Comercio y el Peruano, como si fueran uno, llevaron en portada la misma foto y el mismo título. Correo tituló Fujimori en la historia, mientras que Expreso lanzaba una pregunta: ¿se acabará el odio? Em, ¿Qué nos dice esto, Eloy, de la prensa actual? Sí, yo veo, Armando, dos escenarios, ¿no? Por un lado, vemos ya restos propiamente de la prensa corporativa, de la prensa tradicional, ¿no? Y es un claro ejemplo lo que tú has hecho recuento de estos medios, El Comercio, Correo, Canal N, Latina, Canal 2, decidieron actuar como geishas de Alberto Fujimori, ¿no? A mí me hizo recordar mucho la década de los 90. Yo era un niño en los 90, pero he leído últimamente he revisado mucha prensa de entonces y claro, era una visión monocorde donde a Alberto Fujimori lo pintaban como un superhéroe, como el gran Mm, salvador. Y lo que han hecho estos medios tradicionales, estos medios clásicos, es volver a hacer eso, o sea, pintar el lado bueno de Alberto Fujimori y olvidar todo lo que hizo, ¿no? O sea, y hay tres cosas fundamentales que creo deben de quedar en la memoria y que la prensa no lo ha hecho, ¿no? O sea, hasta a mí, por ejemplo, me llamó la atención el papel de la revista Caretas, alguien que fue sumamente opositor al régimen autócrata de Fujimori y hablando de luces en el gobierno de Fujimori. Bueno, claro, Enrique Sileri ya no está, los Sileri, la familia Sileri propiamente ya no controla el diario, sino lo controla un señor que era el ex patrocinador de Verde, un señor con muchos vínculos políticos, y ahora Caretas pues tiene un director que desde mi punto de vista no hace honor o no respeta el legado que es Caretas, ¿no? O sea, ujú, César Hildebrand se formó en Caretas, Gustavo Gorriti se formó en Caretas, Enrique Sileri quizás es el periodista más trascendental de los últimos 50 años, o si no es de los últimos 100 años, ¿no? mm, Entonces, claro, esta prensa que volvió a añorar los 90 y que a Fujimori lo pintó pues como un salvador, ¿no? mm, Entonces, y hay cosas que en Fujimori creo que no hay ni siquiera debate. Fujimori rompió la democracia, Fujimori dio un golpe de Estado, Fujimori petardeó la democracia desde dentro de la democracia. Lo otro es las violaciones de derechos humanos. O sea, Fujimori está confirmado nacional e internacionalmente por juzgados nacionales e internacionales que cometió violaciones de derechos humanos, o sea, mandó a asesinar a personas inocentes. Y y el tercer punto es el tema de corrupción, ¿no? Fujimori institucionalizó la corrupción en el país. Entonces, claro, esos tres argumentos son más que suficientes para llamar a Fujimori como lo que fue, ¿no? Un dictador, pero como bien has hecho el recuento, salvo en la República, al día siguiente lo llamó dictador y el día ujú, viernes que salió justo la edición que estás contando del semanario, César en portada le puso el apelativo desde mi punto de vista más adecuado, ¿no? Sátrapa. Fujimori es mm, un sátrapa. Claro, ese es el escenario de la prensa que está que muere, la prensa que está hechos pedazos ahorita, ¿no? La prensa que está, a la prensa que le llaman mermelera, ¿no? La prensa que está en agonía. Pero está la otra prensa, y justo estamos en un canal que es la otra prensa, ¿no? Los nuevos medios que están apareciendo, que hacen un valioso trabajo,
que parten de un principio que es de independencia periodística y también independencia económica, ¿no? O sea, económica. cuando agarran y dicen, oye, que pides yape, o sea, sí, o sea, el periodismo original vivía del yape, o sea, del yape de que te compraran el ejemplar, o sea, era un contacto, era una relación directa con el lector, con el televidente, ¿no? Entonces, claro, entonces te compraban tus ejemplares y tú a través de eso podrías financiar el periodismo libre e independiente. Entonces el YAPE es una forma de ayuda, en donde te dan el dinero el lector porque cree en tu contenido, cree en tu Ujú, independencia, cree en tu trabajo periodístico. Lo mismo con las suscripciones, ¿no? Las suscripciones vía Patreon, claro. vía YouTube, ¿no? Entonces, y esa prensa es donde está el mejor periodismo hoy en día, ¿no? El periodismo más independiente, o sea, canales como esto donde estamos ahorita, portales de investigación como Raje del Oficio, otros canales como el de Juliana Oxford, que dice sin que tenga al costado un gerente o a un gerente comercial que le diga, oye, cuidado, no digas esto, ten cuidado, hay anunciantes, ¿no? O sea, no, acá decimos las cosas como creemos y como pensamos, ¿no? Claro. Quería profundizar un caso en específico que es el caso de Latina, que creo que se cayó un manto con dos sucesos de la semana de la muerte de Fujimori. Primero es el comunicado de respuesta a los tweets satíricos de Javier Macías, Ujú. donde no solamente deslindan del humor hecho por el conductor, sino que además dan las condolencias a la familia, pero usando un término inadecuado tal vez, que es el expresidente Fujimori, ¿no? Y lo segundo, que me parece aún más grave, que es en un reportaje haciendo recuerdo de los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori, mencionan que el incendio en el Banco de la Nación se incendió por Sí. manifestantes, cuando fue el mismo Vladimiro Montesinos el que confesó que eso vino desde las huestes del Ejecutivo, tanto en el planeamiento como en la ejecución, ¿no? ¿Tú crees que acá hay una falta de memoria histórica por parte de de los reporteros y periodistas actuales, que creo que vienen en coordinación con las escuelas periodísticas de las principales universidades de este país? ¿O crees que fue un hecho o un intento manifiesto de reescribir la historia? Yo creo lo segundo, que es un intento manifiesto de reescribir la historia, pero basta con ver la plana gerencial de Canal 2. ¿Quién es Claro, la CEO? Cayetana Es la Aljovín. señora Cayetana Aljovín. O sea, la señora Cayetana Aljovín, pues, que tiene, debe ser muy inteligente, pero que tiene, no cree en los conflictos de intereses, ¿no? Quizás es la reina de las puertas giratorias, ¿no? Mm, Además, ¿y quiénes son los dueños de Latina? Es un fondo de inversiones que tiene intereses en pesqueras, que tiene intereses en clínicas, que tiene intereses en las mismas AFPs, porque juega con ellos. Entonces, claro, eh, eso, ¿qué independencia va a tener Canal 2? Hacen muy buenos reportajes, la unidad de investigación que dirige Christopher sí, Acosta, hay que decirle que hace muy buenos reportajes, seguro batalla adentro mucho, pero también hace muchos silencios el señor Acosta con su equipo, ¿no? Toda esta campaña o esta información sobre abusos laborales, maltratos laborales que han habido en Latina, no he visto un tuit respaldando a los trabajadores, ¿no? O sea, mm, eso. De allí no he visto otro tuit, o por lo menos me levantó sospecha, esto de que sacan un reportaje contra el jefe de Sunafil, justo cuando Latina tiene un proceso dentro de Sunafil, ¿no? O sea, claro, cosas bastante sospechosas. Yo no digo que es un buen periodista, tiene un buen libro, pero hay silencios que a veces pintan de cuerpo entero a una persona, ¿no? Entonces, lo de Latina es un intento por reescribir la historia a propósito, ¿no? Para no incomodar a quien gobierna el país en estos momentos, ¿no? O sea, hay un monstruo de tres cabezas que es quien está manejando este país. Por un lado Acuña, por otro lado el serronismo, pero la cabeza principal es el fujimorismo, ¿no? Y en este escenario, la señora Dina Boluarte, pues, es comparsa, nada más, ni claro, siquiera ha podido, no, ni siquiera se atreve a observar una ley, ni siquiera eso, ni siquiera se atreve a observar y dar batalla por una ley tan nociva como la ley de crimen organizado, ni siquiera observa la ley del SIVA de AFP que acaba de promulgar. No, la señora es un holograma, ¿no? No existe, no existe. Entonces, claro, esta campaña de medios, o sea, no vamos a incomodar a quien tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? El partido fundado por el dictador, ¿no? Uy, el ujú, dictador falleció, uy, mejor no incomodemos a los poderosos cuando el periodismo es totalmente todo lo contrario, ser incómodo, ser la piedra en el zapato de los poderosos, ¿no? Y así sea de quien sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, ese es nuestro trabajo como periodistas. Pues otra vez, ¿quiénes están haciendo eso? Los nuevos medios digitales, ¿no? claro. Ahora,
justamente hablando de lo que va a ser el Fujimorismo de ahora en adelante, en tu columna del último viernes, lavado de pasivos, y me interesa profundizar en este extracto en específico, la estrategia es electoral. Se trata de mantener vigente el deceso del padre para apuntalar la candidatura de la hija con miras al 2026. ¿Crees que los medios se van a prestar una vez más en enaltecer la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori? Sí, claro. Es más, ya lo están haciendo, ¿no? Ya lo Mm, están haciendo. Ya, la campaña 2026 ya empezó. Lo que pasa es que creo que los poderosos, los ricos, los que manejan este país se han dado cuenta de que quién, o sea, qué candidato de alguna forma es más organizada, ¿no? O sea, ellos no mm, confían en Cerrón, no confían en Acuña, no confían en el señor Pepe Luna. O sea, claro, no creen que Hernando de Soto ya expiró un poco su tiempo. Añaños es alguien que está dubitando. Entonces, claro, ¿quién tiene este aparato más sólido para mantener el status quo? Porque al final la derecha y los empresarios lo que quieren es el status quo. O sea, acá el, la escuela de Chicago quedó pequeña. Acá hemos ido más allá de la escuela de Chicago, ¿no? Entonces ellos quieren eso, quieren el neoliberalismo, quizás allá hablamos de ultraneoliberalismo. Y entonces, claro, la candidata que les asegura eso es Keiko Fujimori. Además, veamos el escenario del caso Lavallato, donde estaban metidos millonarios, millonarios. El claro. señor Pepe Graña está paseando con su yate a veces en España, a veces en Grecia, a veces en Italia. O sea, no purgó prisión y pagó una reparación ínfima al patrimonio que él posee. ¿Algún grandote del Club de la Construcción está metido preso? No. Entonces, claro, somos el país de la impunidad. ¿Y quién les asegura esa impunidad? Alguien que también tiene mucho que responder, pero no le gusta responder, ¿no? Que al final era Alberto Fujimori. Como bien lo dice eh, uno de los entrevistados que recurrí para ese reportaje del último viernes es a Maxwell Cameron. Y él dice, claro, una de las cosas que tenía Fujimori era no responder a la justicia, no responder a las instituciones, pisotear la justicia, pisotear las instituciones. Esa era una de las características que tenía Alberto Fujimori. Y su hija ha demostrado hasta ahora que va en el mismo camino, ¿no? No le importa responder a la justicia ni a las instituciones ni a los peruanos. Claro. Yo soy hijo de la generación post-Fujimori, claramente, ni siquiera como tú que lo viviste en tu niñez, a mí me ha tocado vivirlo en base a los reportajes y la memoria de quienes se han encargado de mantenerlo en vilo posteriormente a la dictadura. Y además crecí con tal vez la última etapa positiva de la prensa peruana, que es la década pasada, ¿no? Ujú. Tenías al equipo de Cuarto Poder haciendo temblar al poder casi todos los sábados, ¿no? Y claro, a mí lo que me sorprende es que en la época en la cual yo crecí y descubrí mi vocación periodística, los reportajes que tú has hecho para Hildebrand hubieran estado en los dominicales. Un Ujú. reportaje narrando cuáles fueron los últimos momentos en vida de Alberto Fujimori, qué es lo que pasó, la manipulación y utilización política de la hija del padre en sus últimos meses y días, y el reportaje que has hecho de qué es lo que se viene para el Fujimorismo. Y eso para la prensa peruana no ha existido, ¿no? No, no existen. Ya, o sea, ahora si queremos ver buen periodismo tenemos que escaparnos de los medios tradicionales, ¿no? Y yo invoco que si queremos una mejor democracia debemos apoyar al periodismo. O sea, el equitativo o el equivalencia que siempre hay es a mayor democracia, o sea, perdón, a mayor buen periodismo, mayor democracia, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque lo que hace el periodismo es revelar el manto, lo que quieren ocultar, mostrar la verdad, informar de manera coherente y seria a la ciudadanía. Los poderosos Ujú, quieren todo lo contrario, ellos viven en la oscuridad, ¿no? Por eso, un poco la explicación de por qué el medio que fundé con 5 colegas se llama El Foco, ¿no? claro, Porque buscamos iluminar. Y entonces, la prensa corporativa, con muchos intereses en juego, o sea, el Grupo El Comercio, pues, terminó teniendo hasta una lotería. El Torito era parte de la ujú, telaraña empresarial del Grupo El Comercio. El Grupo El Comercio tuvo su universidad, no nos olvidemos, la UPAL. mm, El Grupo El Comercio tiene su centro todavía de entretenimiento, con Par. Y así, o sea, al final, claro, estos medios empezaron a evolucionar a defender no solo intereses de los grandes, sino de los grandes empresarios, sino a intereses
sus propios intereses, que eran ya Claro. grandes también, ¿no? Por eso que el profesor Francisco Durán habla de la prensa corporativa, que hay un periodismo corporativo, un periodismo dedicado a defender los intereses corporativos de la empresa. Yo diría que esa prensa corporativa también se ha convertido en prensa lumpen. Hay un Mm, lumpen periodismo clarísimo. Willax, ujú. el señor de Willax y su familia, el dueño, el señor Erasmo Bon, está investigado por un desbalance patrimonial de más de 400 millones de soles. El Claro. señor dueño de Canal 9, al que le dicen el señor González, alias el fantasma, tiene procesos en toda Latinoamérica por ocultar su patrimonio, por lavado de activos. Nadie conoce su rostro, nadie lo ha visto hace mucho tiempo, está escondido. Él es el dueño Claro. de Canal 2. La familia Capuñay, los dueños de Exitosa, también tuvieron procesos por lavado de activos. Algunos se han adormecido. ¿Por qué? Ujú. Porque falleció Higinio Capuñay, pero la hija fue candidata de Y, Solidaridad y Nacional, fue la hija fue congresista incluso. y fue congresista. Canal 2 pues no es de un fondo casi se puede decir, capaz de cualquier cosa, que es el Grupo Enfoca. Canal Ujú. 4 el mayor accionista individual de Canal 4 que o sea, pertenece a la familia Miro Quesada, José Graña Miro Quesada, que ahora dicen de que ya no es el mayor accionista individual. Oye, claro, pero ¿quién le transfirió sus acciones? A su hermana. O sea, entonces él sigue siendo el mayor accionista individual. Ha estado preso, está cogido colaboración eficaz. El dueño de Ujú. Canal 5, el señor Schulz, está fugado en Suiza hace mucho tiempo. Entonces, claro, y si seguimos haciendo el recuento, estamos o sea, existe el periodismo salumpenizado. Mm, Tenemos difamadores profesionales en redes sociales asalariados por esta coalición y también no, en la televisión. claro. Sí, otro de los hechos importantes de estas semanas ha sido el caso Chibolín, que para mí son dos fenómenos al mismo tiempo. Primero, un sistema que no lo denunció en su momento, tanto Juliana Oxenford como César Hildebrand dicen que los hechos que ahora son públicos son un secreto a voces hace bastante tiempo, inclusive los casos de proxenetismo se investigaron en los 90 y sus vínculos con Vaticano y con Vladimiro Montesinos. Y por otra parte, un fenómeno que también creo que es importante remarcar en este tiempo, que es el conductor de televisión que usa el espacio para hacer lobby, ¿no? Em, ¿Cuál Ujú. crees que va a ser el desenlace de la historia de Andrés Hurtado? ¿Y crees que aún quedan Andréses Hurtados en la señal abierta? De ese nivel no creo, porque lo de Hurtado, Andrés Hurtado hay que decirlo, bueno, hay que llamarlo alias Chibolín, creo que es el término Claro. más exacto, ¿no? De ese nivel, con esa telaraña que armó, con esa habilidad nefasta que tiene y que tuvo, ¿no? Ujú, Con multifacético, ¿no? Porque no solamente era un presentador de televisión que sacaba dinero por todos lados, sino tenía influencia del Poder Judicial, migraciones, fiscalía, y además que tiene unos viejos oficios que, como se ha venido revelando, no los ha dejado de hacer, ¿no? Me ujú. refiero a sus vínculos con el proxenetismo y a sus vínculos con alguien procesado, sentenciado por narcotráfico como Vaticano. O sea, uno pensaría de que el señor Chibolín, después de lo que estalló y que Vaticano estuvo en la cárcel, rompió vínculo, pero nos hemos enterado por un reportaje de que no, de que tiene un poder todavía de un narcotraficante. O sea, ese Claro. señor se sentaba a conversar y se iba de parrandas con la número 2 del equipo de fiscales de lavado de activos. Se iba o tenía amistad con la jefa de la Corte Superior de Justicia de Lima. O sea, sí, yo no creo que alguien así, con esas características como de pulpo, de chibolín, no hay. Pero de que hay conductores de televisión, hay periodistas que tienen un doble oficio, no me queda ninguna duda, ¿no? O que tienen Ujú. una agenda encubierta, ¿no? Por ejemplo, esta llamada bomba que iba a salir este Que lunes, que sí, profundizaremos más adelante, que es sí, el siguiente punto. que es un operativo. O sea, a mí me queda claro que detrás de eso hay un operativo, ¿no? Ujú. Y así, hay notas que salen, notas que no salen, las campañas de La Razón, las campañas de Expreso, cuántas, y otros diarios que juegan en pared para eso, ¿no? Claro. Pero hay muchos Eh, chibolines, o sea, hay en la televisión peruana y en la prensa hay muchos chibolines, ¿no? No tan esperpénticos como él,
pero hay muchos chibolines, muchos conductores que tienen más de un oficio, ¿no? ¿Crees que Chibolín es la cola del león? O sea, conoceremos más nombres y saldrá más información. ¿Crees que los nombres vinculados a la política son algo secundario de esta historia? ¿O la parte principal? ¿O la parte principal es todo el tema de narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal, la familia de la familia Sucho y Muley? Yo creo que en estos momentos hay un operativo por bajar la llanta al caso Chibolín, ¿no? Mm, Porque, o sea, Chibolín había encontrado un modo de conseguir beneficios y hacer tráfico de influencias con políticos, con jueces, con fiscales, a través de su programa de televisión, ¿no? Él los mm, llevaba, les hacía mil agasajos, les sí. regalaba, como hemos visto, joyas A carísimas, Milagros Leiva, como ha salido a Milagros Leiva hace unos días, y claro, Milagros, ay, sí, ¿no? Entonces, esa era, su misión era agasajar, llenar de regalos, eh, y en base a eso, mover influencias, ¿no? claro, Te regalé, dame esto, te regalé, te pido esto. O sea, es joyas o agasajos a cambio de favores políticos, favores judiciales. Hay un operativo clarísimo dentro del Poder Judicial, dentro de algunas partes de la Fiscalía, porque el caso de Chibolín muera, porque Chibolín no se acoge a la colaboración eficaz. mm, Bueno, y del otro lado estamos los periodistas y creo que la sociedad civil para evitar eso, ¿no? Que Chibolín cante todo, que lo metan 36 años en una prisión de manera preventiva y que empiece a cantar todo lo que sabe. ¿Se doblegará Chibolín? Yo creo que sí, porque al final él está tan como acostumbrado a esta vida cómoda, de lujo, que yo debo admitir que yo pensé que era fantasía. Pensé que muchas de las cosas que tenían eran cosas falsas, claro. canjes, lo sospeché. Yo dije, qué raro". Pero claro, al final no era falso, todo era verdadero y era un señor que movía muchísimo dinero, ¿no? O sea, a mí, la información preliminar que hay es que estaba metido en todos los negocios, Mm. estaba metido en todos los negocios, el señor. ¿Crees que debe haber un mea culpa por parte del periodismo por haber, no, no quiero decir cómplice, pero haber pasado por agua tibia lo que ahora que ha explotado la bomba y viendo la hemeroteca de los programas anteriores de Chibolín, claramente debió habernos levantado más suspicacias de la que nos levantó? Sí, pero no lo van a hacer, ¿no? Es Mm. pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, Milagros Leiva ahora se ha vuelto una férrea opositora de Andrés Hurtado. Hemos Ah, visto en su programa que responda, que, oye, señora, usted hace muy poco recibía regalos en vivo, mm, joyas, y se reía y jijiji, jajaja, y se las probaba, Chibolín se las quitaba, ¿no? O sea, no va a ser un mea culpa, ¿no? Alguna vez hizo mea culpa la señora por esta especie de tráfico de influencias que hizo con el general del aire. mm, Nunca. ¿Alguna vez hizo un mea culpa o reconoció lo del caso Belaún del Ocio? Nunca. O sea, saben que la mente o la memoria de los peruanos es frágil, ¿no? Y olvida rápido. Y además que le gusta el show, ¿no? mm. Entonces, un poco de show terminan de olvidándose de quién es. O sea, es más, muchos peruanos se habían olvidado quién era Chibolín. Yo una vez entrevisté a Andrés Hurtado Chibolín para Gilebran en sus tres en una entrevista donde él pues pone de moda esto de que tiene un contacto con Con los los hermanos, extraterrestres. hermanos superiores. Sí, yo lo entrevisto y al final la nota, ese extracto rebotó mucho, ¿no? Y además empezó a hablarse de Chibolín y su contacto con los hermanos superiores. Y, y cuando yo recuerdo cuando lo entrevisté, él me pedía un favor, solo te voy a pedir un favor, no me digas Chibolín, yo me llamo Andrés Hurtado, bueno, yo siempre lo traté de señor Hurtado, ¿no? Pero Mm. claro, él quería limpiar su imagen, Deslindar del personaje deslindar, anterior. yo creo que eso es lo que más le incomoda ahora, que la gente ha vuelto a llamarlo Chibolín. Entonces, claro, a la próxima seguro iba a usar otro nombre, ¿no? Quizás Avelino Graos, que es su segundo nombre y su segundo apellido y así. Entonces, claro, los ciudadanos han olvidado lo de Milagros Leiva. La señora le pagó a un prófugo de la justicia y ahora tiene su canal de YouTube, es agasajada por algunos medios y tiene su programa en Willax. Claro. Además de que hace las entrevistas dominicales en el Diario del Comercio, ¿no? Además que es la entrevistadora principal del diario más importante del Perú. O sea, Claro, la señora hasta hace poco estaba en el tema, o sea, es porque se le abrió investigación por el caso de Belaúnde claro. del Ocio.
O sea, Sí, lo que pasa es que si algo tenemos que cuidar como periodistas es la credibilidad. O sea, mm, tú no sabes cómo yo lucho y siempre recomiendo a los chicos, es cuidemos la credibilidad. Cuando un periodista pierde su credibilidad, la gente deja de confiar en él, la gente no dice o no cree de que él es alguien independiente y que de verdad busca la verdad. em, Listo, eso es lo que, o sea, ujú, basta, o sea, eso es lo que debemos de cuidar mucho, pero la ciudadanía nos va a dejar, o sea, ya nos retiramos claro. del oficio. Cuando bajamos nuestra credibilidad, nos equivocamos, cometemos errores, los periodistas tenemos que agarrar, listo, se cerró el kiosco, dejo de ser periodista, pero no, pues, este tipo de personas lo que hacen es, se reciclan y se reciclan, ¿no? Claro, y creo que esa, como medios digitales, independientes, esa es nuestra ventaja comparativa con los medios tradicionales, ¿no? Incluso mi familia que ve Willax, ni siquiera le crea Willax, simplemente es el único espacio en la televisión abierta que habla de política en prime time, ¿no? O sea, si vemos los canales principales, es un espacio que se ha dejado vacío y que incluso Willax ha sabido explotar, ¿no? Sí, sí, hay que reconocer eso. O sea, Sí, bueno, la ciudadanía pues está como la señora Ina Boluarte, ¿no? Entretenida con las novelas turcas, con el MasterChef, creo que se llama el programa, claro. y otros más, ¿no? Así es. Y bueno, vamos al último evento que nos narra el estado actual de la prensa, que es la supuesta bomba del año, que para el portal que tú diriges mereció poco más que un tuit, Ujú. que es la denuncia, ni siquiera la denuncia, es la investigación preliminar, que es la primera fase de la etapa penal al fiscal José Domingo Pérez, que creo que narra el estado actual de los equipos periodísticos, donde hay una falta de respeto al oficio y a los procedimientos periodísticos mínimos que una investigación debe seguir, ¿no? Claro, bueno, yo separaría. Lo primero es que para mí Philly Butter no es periodista. Claro. Ya, para mí no es periodista y el señor Escajadillo no es periodista. Ambos responden a otros intereses, ¿no? Quizás Philly Butter se le puede llamar showman, ¿no? Quizás ese es el término más exacto para él. Él no busca la verdad, él busca el show. Claro, Él busca el show, ¿no? incluso en el mejor de los casos un opinólogo, ¿no? Pero creo que Sí. también hay que separar el comentarista o el analista político del periodista, incluso desde este lado, ¿no? Yo no sé, por Ujú, ejemplo, si Rosa María Palacios, entrando a la teoría periodística clásica, califica como una periodista en lo que hace actualmente en la República, ujú. califica como periodista o como analista política, ¿no? Claro. Ahí yo creo que el eje es la verdad. Entonces, Mm, en el caso del periodismo de opinión, o sea, sí existe el periodismo de opinión, pero el comentarista opina sobre hechos verdaderos. Esa es la punta. Si no hay hechos verdaderos y opinas sobre cosas falsas, entonces no eres periodista. ¿Por qué? Porque tu opinión tiene que estar basada en información documentada y corroborada. O sea, los periodistas tenemos la técnica periodística, la herramienta periodística, que es corroborar, 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 difundir verdad y que sea de interés público. Ese es nuestro trabajo como ujú. periodistas. Entonces, claro, yo creo que el periodismo de opinión de alguna forma sí hace periodismo, o sea, sí hay periodismo ahí, porque tienes que corroborar, tú no puedes lanzarte una opinión sin, sin haber verificado, ¿no? Y además hay columnas de opinión que tienen mucha investigación. Mm, Daniel Coronel en El Colombiano, que fue columnista de Semana, eran unas columnas demoledoras, eran entre opinión e investigación y se tumbó a Uribe. Acá mismo César Gilebran, cuando era columnista de un diario, ujú, desde su columna sacó bombas periodísticas. claro. Entonces, claro, lo que se dice es las columnas, la opinión investigativa, que es una tendencia que está viendo, o es un debate dentro del metaperiodismo. Pero bueno, eso es, yo creo que los periodistas tenemos que defender nuestro oficio, ¿no? Entonces, y empezar, oye, ser influencer, ser, ser tiktokero no te hace periodista, ojo. Ujú. O sea, te hace periodista si haces el procedimiento periodístico, ¿no? Y ojo, eso no tiene que ver títulos, o sea, puedes tener un doctorado en la Universidad de Claro. Columbia de periodismo, no, el periodismo es un oficio que tú lo aprendes en la calle haciendo bien tu trabajo. O, Entonces, claro, o incluso, a ver, la gran mayoría de periodistas actuales estudiaron derecho en la universidad, ¿no? O sea, ujú, y creo que esto también se ve vulnerado por la intención de crear estar colegiado en el Colegio Nacional de Periodistas, ¿no? claro, eso lo hace pues la coalición que gobierna, ¿no? La coalición que lo que busca es censurar, ¿no? Mm, Censurar, la salida fácil. ¿Cómo es la salida fácil la señora Boluarte, no? No puedo hacer algo, lo declaro reservado. No quiero hacer, le prohíbo al señor que ujú, vaya. La verdad que yo creí que la señora Boluarte
y su equipo era un poco más inteligente que Pedro Castillo, pero creo que es al revés. Pedro Castillo era más hábil políticamente. Lo de la señora Boluarte es una cosa de verdad increíble. Es una cosa increíble que nos hace reflexionar, ¿no? Nos hace reflexionar de a quién entregamos el poder del país, ¿no? Es una señora que tiene es muy simple, no conoce el aparato del Estado, es una señora que todo es tan burdo en Dina Boluarte, ¿no? Y hay que Mm, decirlo, nuestro papel como periodista es decirlo, pero volviendo a lo periodístico, eh, hay que defender el oficio. Y defender el oficio significa, oye, estos no son periodistas, ¿no? claro, Estos no son periodistas, ¿no? O sea, si como periodista más vale tu opinión que la información, entonces no eres periodista, eres un opinólogo, ¿no? Y ahora últimamente hay muchos colegas que han migrado a las plataformas digitales, ¿no? O sea, ujú, que están haciendo un muy buen trabajo, pero hay otros que de verdad que han empezado a distorsionarse con el TikTok, con Instagram, ¿no? Con YouTube, y que no hacen ese procedimiento periodístico. Además que mezclan sus posiciones personales con otros. Hay otros que hacen muy buen trabajo. Por ejemplo, el papel de la encerrona es un muy buen trabajo, me parece. claro. ¿Por qué? Porque es un contenido entretenido y además es un contenido muy riguroso y además el trabajo de Marco es muy ético. Y eso creo que es una de las cosas que nos debe regir como periodistas, el trabajo ético, ¿no? Claro, y creo que incluso podemos agregar ya la contra y el programa de Paolo Benza, que si bien con sus posturas personales en muchos casos no estoy de acuerdo, me parece necesario en el espectro de los medios de prensa independientes en redes digitales, ¿no? ¿Qué opinas tú Bueno, del trabajo de la contra? bueno, yo tengo algunas dudas del trabajo de la contra. Me Mm, parece que tiene se deja llevar mucho por la opinión, justamente. O sea, mm, los periodistas no debemos de priorizar nuestra opinión o lo que creemos. Al contrario, los periodistas lo que tenemos que hacer es priorizar la información que tenemos, ¿no? Y una información corroborada, pero bueno, pero me parece buena la apuesta. Me parece ujú, que los periodistas tenemos que entender a manejar el tema de las redes sociales, el tema de los nuevos formatos, pero tenemos ujú, que hacerlo con responsabilidad, ¿no? ujú, Eh, conozco muchos colegas que no concuerdan con el trabajo de Pablo Benza, es más, que algunos que demandan hacerle un fact-checking a la información que hace mm, Pablo Benza. Yo creo que él en estos momentos ha dejado de ser periodista y está que se convierte en un tiktokero, ¿no? Bueno, si él decidió mm, tomar ese camino, está muy bien, ¿no? mm. Ok, ahora, para finalizar con esta línea argumentativa, ¿no? Tenemos el caso Ujú. Fujimori, tenemos el caso de Philip Butters y tenemos el caso Chibolín. Me pongo conspiranoico por unos minutos. ¿Crees que estos Ujú. tres eventos están más conectados entre ellos de lo que pensamos? Sí, la pregunta es, ¿dónde no está conectado Chibolín, no? Mm, ¿Dónde no está conectado Chibolín? O sea, es una caja de Pandora lo que se ha abierto. Chibolín, por cierto, es un producto de los 90. Chibolín eh, es este personaje chicha, mafioso, capaz de cualquier cosa, donde los valores éticos no existen literalmente y donde todo es show, ¿no? A mí me molestó mucho cuando el juez Shekley, cuando le hace el control de identidad, o sea, permite que Chibolín le tome el pelo. claro, Entonces, oye, señor Checle, usted no es cualquier juez, ¿no? O sea, esto de que no recuerdo mi número, no sé mi dirección, que tengo una enfermedad, que me han hecho una operación que no puedo revelar. Entonces, claro, oye, hay que ser un poco más, más correcto, ¿no? Entonces, y yo creo que para adentro, Andrés Hurtado, ¿no? Más de, o sea, los hechos están clarísimos, ¿no? Están clarísimos porque, o sea, otra vez, mi pensamiento es eso, pero está basado en información. O sea, claro, los vínculos con la fiscal tal, los vínculos con la jueza tal, el tema Siucho, hay colaboración eficaz. O sea, eso es lo que tenemos que hacer como periodistas. Priorizar siempre la información y la verdad, no nuestra opinión, nuestro parecer, nuestros deseos, nuestros anhelos o nuestra posición ideológica, económica, política. No, el claro. periodismo siempre priorizando, claro, el interés público, ¿no? O sea, la vida privada de un funcionario, salvo que sea el presidente de la República, no es de interés público, ¿no? Es su vida Ujú, privada. claro. Em, Considerando de dónde sale, dónde explota el caso Chibolín,
¿sospecharías del timing en el cual sale esta investigación y estos hechos? Eh, yo ahí sospecho, creo que detrás del origen de ese caso, esto lo digo con información que manejo. A Ujú, mí particularmente me interesa el caso Chibolín porque creo que detrás, bueno, como suele haber en todo, detrás de los grandes casos hay una vía de poder, ¿no? Hay una vía de poder, hay enemigos que se están peleando y más que el timing, yo creo que detrás hay mucha información que todavía no se sabe, ¿no? Y que mm, es de interés público. ¿Por qué está ahí en estos momentos? ¿Quiénes están detrás? Eh, Esto de Carlos Paredes, del periodista, bueno, no sé si podemos llamarle sí, todavía sí. a Carlos periodista, ¿no? Este vínculo de la hermana que le alquilaba un departamento a una empresa que rentaba Y Chibolín. que era jueza, Claro, además. además Huilas jugando a la escopeta de dos cañones, ¿no? Por un lado Ujú, defendiendo a Siucho, que era lo que hacía Beto Ortiz claramente, y por el otro lado, desde Contracorriente, programa que dirige Carlos Paredes, atacando a los Siucho, ¿no? ujú, ¿Por qué atacaba a los Siucho? O sea, ¿por qué no transparentó eso, justamente, que su hermana le alquilaba el departamento donde vivía Chibolín? O sea, claro, otra vez, volvemos al terreno. Para ser periodista tienes que ser una persona ética, tienes que ser una persona transparente, tienes que claro, aprender a hacer disclaimer, tienes que eh, s- ganarte la credibilidad con el lector, con el televidente. Claro, ahorita no vemos eso. Ahorita desde Willax Willax está practicando ya desde hace mucho tiempo el tema del sicariato mediático, claro. ¿no? Por lo menos la otra vez encontré que le hayan hecho 23 reportajes contra Sigrid Bazán. O sea, no hay temas más Sí, importantes, o por lo menos que demandan mayor interés. Lleva 18 reportajes contra IDL. O sea, claro. ya pues, O ¿no? O por sea, ejemplo, eso es campaña. en campaña, el 80% de las entrevistas hechas a López Aliaga fueron hechas en Willax. Claro, claro. Y otro porcentaje importante justamente en el programa de Andrés Hurtado. ¿Crees que es de interés público la riña que estamos viendo dentro de Willax? Claro, a mí me gustaría hacer un reportaje más. Estoy averiguando, quizás próximamente se publique algo. Hay una riña ahí. Claro, Esto, lo que estamos viendo en Willax es una pelea de dos mafias. Dos bandos se están peleando. La mafia que estaba unificada y era monocorde se ha dividido. Hay un claro. bando en estos momentos pro Chibolín y hay un bando anti Chibolín, ¿no? ¿Y crees que el Y, inicio de los bandos inicia con Patricia Benavides en diciembre? eh, sí, puede ser uno de los, ha sido un punto medular. Lo que pasa es que, claro, cuando Patricia Benavides estaba en el poder, ahí sí, pues todos somos Patricia Benavides, pero cuando Patricia Claro. Benavides cae en desgracia, hay unos que ya la querían aniquilar inmediatamente, mientras tanto hay otros que querían, como vemos hasta ahorita del señor Filibuster, sigue siendo su defensor, sigue siendo su Claro. defensor, mientras Beto Ortiz ya pues ya le puso la cruz hace buen rato, ¿no? Justo hablando de Beto Ortiz, hace poco escuchaba a los chicos de Pitucos Marrones y lo denominaban el mejor villano del periodismo peruano. ¿Tú aún lo consideras periodista? ¿Qué matices haces con su figura? ¿Te levanta sospechas? ¿Crees que en el manejo de la información que ha dado, entiendo también por lo que has dicho en esta entrevista, hay mucho que no ha dicho y que sabe? Em, ¿Cómo harías el perfil periodístico de Beto Ortiz en la actualidad? A mí, bueno, es que lo de Beto Ortiz es un CV que no viene de ahora, ¿no? Es un Mm, CV contaminado que tiene muchas manchas, ¿no? Está mm, todo este caso por el que fue procesado de su vinculación sexual con menores de edad. O sea, eso es un caso muy terrible, que nunca claro, lo aclaró, ¿no? El solo hecho de ya estar en Willax ya dice mucho, ¿no? Este audio de su reportero principal, de su mano derecha, de Ismael Tazaico. claro. O sea, es su voz, es la voz de Tazaico. Y Beto Ortiz ha puesto con las justas un tuit, pero no ha explicado cuál es el motivo. Es una acusación grave y Tazaico no lo dice, o sea, lo dice sin saber que estaba siendo grabado. O sea, Ujú, eso le otorga desde el punto de vista periodístico mayor grado de, o sea, de certeza, porque claro. no está coactado, lo dice de manera natural, de manera espontánea. Ujú, ¿El señor Ortiz ha respondido a eso? No, sencillamente
lo despidió, puso un Ujú. pequeño tuit y nada más. Ese es algo muy grave, Claro. muy grave. Otro elemento que me preocupa de la bomba del año iba en correlación con algo que creo que no hemos profundizado lo suficiente desde este Mm, lado, es que por primera vez se ha incorporado en el ejercicio mental que hace Semana Económica entre los hombres más poderosos del país a Gustavo Gorriti. Eso quiere decir de mm. que las mentiras que vienen de cierto lado están calando entre los más poderosos. Em, y claro, al final el reportaje no tenía nada contra Gustavo. ¿De dónde crees que vienen estos ataques a IDL y a Gustavo Gorriti? Bueno, lo primero hay que decir que esa encuesta del poder es la encuesta de San Sí, Isidro. sí, Es claro. más, ni siquiera es San Isidro, es la encuesta de la calle Paso Largo, ¿no? O sea, Estoy de acuerdo contigo. A es ver, una encuesta de 200 personas donde se les ha mandado un correo electrónico y además quién define quién es líder de opinión y quién no. O sea, es una encuesta no representativa, muy dirigida y que no me parece, yo no le daría... eh, hablo de la última encuesta, ¿no? La claro. última encuesta porque revisé la ficha técnica y era una encuesta, pues, Sí, eh, 300 personas, si no me equivoco. creo que ni 300 personas, sí. Entonces, es una encuesta bastante poco fiable, ¿no? No se dice o sea, hay grado de confianza en esa encuesta, No, no hay. Me parece, las anteriores me parece que eran más rigurosas. estoy de acuerdo contigo, pero igual no te parece sintomático de que, a ver, un grupo de personas de la clase dirigente de nuestro país con mucho poder económico le crean a Willax. ¿No te parece sintomático y peligroso? Bueno, si muchos desfilan por Willax, ¿no? El señor Álvarez Rodríguez se ha convertido en un caserito del programa de Philly Butter, ¿no? Mm, Y no hay congresistas, salvo contadas excepciones, que no hayan desfilado por el programa de Beto Ortiz. Lo que pasa es que ese sector lo que busca es vender un mantra, necesita un ujú, personaje. O sea, las cosas en estos operativos funcionan si es que tienes un rostro. mm, ¿No? Entonces, como necesitas un rostro y su mantra es Gustavo Gorriti. Entonces quieren claro. vender a Gustavo Gorriti, que es un periodista que tiene todos mis respetos y que acaba de sacar un libro Ujú, recientemente que habla sobre su legado periodístico, que lo recomiendo para que lo lean. Recién se ha estrenado ujú, eh, el día de... Hoy día me lo pasaron, el día que, ujú, que estamos grabando. Se llama El mejor y el peor de los tiempos, ¿no? Ya está en el Virrey. mm, Eh, Buscan venderlo como el malo, el todopoderoso, el que mueve los hilos. Es que así funciona estos operativos, ¿no? claro. Necesitan crear nuevos Montesinos, ¿no? Supuestos nuevos Montesinos, ¿no? Entonces, claro, eh, quieren centrar toda la atención en Gustavo Gorriti y dicen, sí, claro, si a Gustavo Gorriti le hacemos esto, tengan cuidado ustedes porque también es un mensaje de advertencia con lo que hagan. ¿Por qué? Porque también les puede pasar lo mismo a ustedes, ¿no? O sea, esto de no por gusto, la Resistencia, que es un grupo que debería estar detenido hace muchísimo tiempo, contra Gustavo, a su casa, y él contra Gustavo, y lo mismo contra Rosa María Palacios, porque lo ven claro, ven como que los dos son los líderes de esta mafia Ujú, caviar que ellos suelen decir, ¿no? Pero, claro, la pregunta está, ¿le prestamos interés a, a Huila? ¿Le prestamos interés a la Resistencia? Yo, al inicio, yo suelo no prestar atención. ujú. Hace poco puse un tuit sobre una señorita Ángela Canto que escribió una columna espantosa en En Expreso expreso. que decía que invocaba tener más dictadores en el Perú. En primer lugar, la señorita, para decir eso, me parece que no está bien informada de eso. Lo segundo es Expreso, pues, oye, no tiene un editor de opinión. No todos los medios serios o relativamente serios tienen un editor de opinión que le publican esa barbaridad. Mm, Entonces, y claro, y la señorita me dedicó, yo le puse un tweet, tuvo cierta pegada, pero me dedicó como 80 tweets atacándome, y respondía a todas las personas que me daban retweet o comentaban lo mío. Entonces yo dije, ¿le respondo, no le respondo, no? claro, Entonces, si le respondo voy a darle más tribuna y al final es una batalla perdida porque la señorita, o sea, ¿qué voy a debatir con ella? claro. O sea, no hay nada que debatir, ¿no? Y lo mismo acá yo decía, con Willax, con la Resistencia y con otros
y con otros medios desinformadores, ¿los ignoramos o los combatimos? Yo creo que estamos en un momento que hay que combatir. Hay que Estoy, combatir a los medios desinformadores porque estamos viendo ya que la desinformación está creciendo y que hay ciudadanos peruanos que están creyendo en la desinformación, que creen claro, esta mentira de que Gustavo Gorriti es el fiscal de la nación en la sombra, que creen esta mentira de que las vacunas contra la COVID no eran efectivas, que creen esta claro. mentira de que Patricia Benavides es inocente y no dirige una organización criminal, que creen esta mentira de que Alberto Fujimori pues o sea, la mafia caviar se ensañó con él y es el gran salvador del Perú. Ese es nuestro papel ahora como periodistas, decir la verdad y combatir la desinformación. Es Estoy, un trabajo más que tenemos como periodistas. Estoy de acuerdo. Acá cito dos frases del director de este medio, de Pedro. El primero es que ellos decidieron ignorar los ataques que venían por parte de Sodalicio y de tanto ignorar terminaron en investigaciones, allanamientos y en las últimas noticias en la intercepción de las comunicaciones de Paolo Gas. Y segundo, que cuando la democracia está en peligro, el periodismo tiene que ser de trinchera. Eloy, para finalizar ya la entrevista, agradeciéndote por el tiempo, tengo una última pregunta. Estamos viendo una crisis económica en los medios tradicionales. Como bien hablábamos, Latina ha tenido grandes olas de despidos de periodistas, sobre todo, y hay rumores de que va a haber una supresión de los equipos periodísticos, ya que es más caro de mantener que el alquilar novelas extranjeras. Y segundo, la crisis del Grupo El Comercio, que es histórica y nunca antes se había visto. Ya no tenemos broadcasters, entre otros elementos sintomáticos, incluso el rating de los medios de televisión. Em, Sin embargo, por nuestro lado, em, no hay un suficiente apoyo político económico para los medios independientes. La sustentación económica está en peligro, es lo que está pasando con el semanario, pasó en su momento con Sálvese quien pueda el año pasado, donde no era sostenible el proyecto de Renato y de Josefina. Em, y yo te tengo dos preguntas. La primera es, ¿los auspiciadores peruanos buscan rédito económico, marquetero de sus pautas en la señal abierta o es la compra de editoriales? Y lo segundo es, ¿cuál crees que va a ser el futuro del periodismo en nuestro país? Sobre la primera pregunta, es que ya los tienen comprados a los medios tradicionales, ¿no? Mm, El 80% hasta hace unos años, pocos, hablemos de antes de la pandemia, ujú, eran ingresos publicitarios, bueno, los ingresos del Grupo del Comercio eran ingresos publicitarios. El comercio vivía de la publicidad de sus anunciantes, ujú, vivía de Telefónica, vivía del BCP, venía de Interbank, venía de Alicor. Entonces, ujú, claro, ¿por qué va a ser? O sea, el mayor poder yo creo que en estos momentos, bueno, ya hace mucho tiempo, no es el poder político, es el poder económico. Entonces, ¿por qué te vas a pelear, en la lógica de ellos, con tu anunciante si es que vives, sobrevives, disfrutas del dinero de ellos, porque ellos son los que te colocan los anuncios? Eso ha cambiado después de la pandemia porque los anunciantes han dicho, ¿para qué voy a colocar en el comercio que ahora está tirando la ujú, tercera parte que hace 5 años? ujú. Y mejor agarro y pauteo en YouTube, pauteo en Instagram, pauteo en Twitter, que ahora tiene mucha publicidad, pauteo Claro, en otras redes sociales, en Facebook, entonces mejor voy. Y además la gente está allí, ¿no? El comercio tira menos de 20.000 ejemplares, entonces mejor en YouTube, en un programa como Hablando Huevadas, ¿tiene cuánto? claro. 5 millones de vistas. Entonces, ¿a dónde prefiero meterle pauta? Le meto pauta a YouTube y tengo mayor alcance, ¿no? Entonces, esa crisis se la tienen bien ganada. A mí no me da, no Pena. me no me da pena, no me solidarizo con ellos porque se la tienen bien ganada Ujú, y creo que se han dado cuenta de que les es más rentable, como bien dices, alquilar novelas turcas y poner programas como Al fondo hay sitio para que la gente vea y puedan un poco mendigar publicidad privada, ¿no? Lo otro, el tema de los nuevos medios, es un gran desafío. Es un gran desafío porque estamos entrando en un terreno que recién conocemos. ujú, Eh, yo, debo ser honesto, al inicio pensé que eh, solamente con suscriptores se puede vivir, mm, ¿no? Pero no. Una de las tendencias de los nuevos medios es planillas más pequeñas, obviamente, equipos más pequeños, eh,
pero una diversidad de ingresos, ¿no? O sea, hay muchas fuentes. Está la fuente de suscriptores, la fuente de vistas, Ujú. la fuente de fondos de apoyo periodístico, los grants. eh, También está la publicidad, que o sea, me parece una apuesta válida de algunos medios, y además creo que se han puesto algunos límites, no publicidad de grandes corporaciones, sino publicidad de pequeños negocios, o por lo menos poner bien en claro, como decía Enrique Silei, la cortina de hierro, ¿no? La publicidad está acá y acá están los medios. Tú no vas a ingresar a la parte editorial o periodística, ¿no? Ujú. Pero creo ese es el desafío, empezar a encontrar sostenibilidad, y los medios tienen que encontrar por dónde les va mejor, ¿no? O sea, hay una diversidad de ingresos, o sea, y la apuesta es la diversificación justamente de los ingresos, ¿no? Ujú. Y redacciones más pequeñas, y formar un equipo de comunidad, ¿no? Ustedes acá en Raja del Oficio tienen una comunidad bastante fiel que lo sigue, que se suscribe vía YouTube, y vía otros mecanismos Claro, de suscripción. Y yo creo que esa es la apuesta, porque otra vez, a mejor periodismo, mejor democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque estás más enterado, y con información tomas mejores decisiones. así es. Bueno, Eloy, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta entrevista sale al día siguiente de la que lo estamos grabando y como bien mencionabas, si quieren apoyar el periodismo independiente y lo que hacemos en este canal, tienen nuestro Yape. Asimismo, se pueden hacer miembros en Patreon o unirse a los miembros de la comunidad de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!